Bueno, hermanos, antes de empezar con la palabra, vamos a hacer una oración para que el Señor nos sea guiando y nos sea hablando en esta noche, amén. ¿Usted quiere que Dios le hable? Yo creo que sí, amén. Así que pidámosle al Señor que nos sea hablando a cada uno de nuestros corazones, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Padre amado, dándole muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder predicar su palabra, Señor amado. Muchas gracias, Padre, sé que recién estoy empezando, Señor, puede que me equivoque muchas veces, Señor amado, pero le pido que la palabra en esta tarde, Señor, en esta noche, pueda llegar al corazón de mis hermanos, que usted pueda ser hablando a sus vidas, Señor amado, así como primeramente habló a mi vida cuando la estaba preparando, Señor amado, que así también pueda estar hablando a la vida de mis hermanos, Señor amado. Espíritu Santo, sea trayendo las palabras exactas a mi vida, a mi boca, Señor, para poder hablarle a mis hermanos, Padre amado. Le pido, Señor amado, que haya una comunión especial, que los hermanos no me vean a mí, Señor amado, sino que sientan, Señor, que usted le está hablando en sus corazones, Padre amado, y que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor amado, y podamos también compartirlas con nuestros hermanos, con nuestros familiares y con nuestros amigos, compañeros de trabajo, Padre. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Los voy a invitar a buscar la palabra que queda en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 22. Igual son hartos versículos que hay que leer. Vamos a intentar hacerlo un poco resumido, pero no voy a leer un versículo y después voy a exhortar, sino que ahora vamos a ir versículo por versículo analizando la palabra. Amén. Amén. ¿Lo han encontrado? Amén. Lleva por título entonces Cántico de Liberación de David. Amén. Amén. Por entrar un poco en contexto, hermanos, este cántico de liberación que hace David en estos versículos es de cuando estaba... Este cántico lo hizo David cuando había sido librado de todos sus enemigos y de Saúl. Amén. Que podemos ver en la mayoría, a través de la palabra, casi siempre David estaba siendo perseguido por Saúl. Amén. Amén. Entonces este cántico lo hizo David dándole gracias a Jehová porque lo había ayudado, como dice aquí en el mismo versículo 1 dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Amén. Entonces nos queda claro del contexto en el que está la palabra. Amén. Amén. Entonces aquí empieza el cántico de David. En el versículo 2 dice, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Podemos ver entonces en este versículo 2 y 3, donde David le dice a Jehová que es su roca. Amén. Igual para nosotros, sabemos que Jehová es nuestra roca. ¿Por qué? Porque una roca, ¿qué demuestra? Demuestra seguridad, ¿cierto? Demuestra poder, demuestra fuerza. Entonces, ¿qué se está tratando de decir aquí? Le está diciendo que Jehová es nuestra fuerza, que Jehová es nuestra seguridad, Jehová es nuestra roca, amén. Le dice que es nuestra fortaleza. Nosotros podemos ver que en una piedra hay fortaleza, amén. Entonces Jehová es nuestra fortaleza. Le decía David, le decía que también en él confía, amén. Dice aquí, en él confiaré, es mi escudo, más que mi escudo es el fuerte de mi salvación, amén. Es nuestro refugio. Nosotros no podemos buscar refugio en otro lugar aquí en la tierra, sino qué mejor refugio que buscar en nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es nuestro verdadero refugio. Cuando nosotros estamos en problemas, no cualquiera nos va a ayudar. Nosotros cuando estamos en problemas no debemos ir donde nuestros amigos, donde algunos familiares, no. El primer lugar donde podemos ir a refugiarnos es con nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. En el versículo 4 nos dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, primeramente en el cántico podemos ver que David hermosea el nombre de Jehová, amén.
le dice que es lo máximo, que es todo para nuestra vida. Amén. Y luego, ¿qué hace? Lo invoca, dice, invocaré a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de ser alabado. Amén. Amén. Es el único que nos salva de nuestros enemigos. No hay otra persona que nos salve de nuestros enemigos sino Jehová. Amén. Sí, Señor, amén. Podemos ver ahora el versículo 5 y 6 que dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Podemos ver que en la mayoría de las veces David estaba siendo perseguido, amén, ya sea por cualquier enemigo, ya sea por Saúl, como nos dice aquí en la palabra, pero en esta parte nos hace así como una historia. ¿Qué hizo el Señor? ¿Por qué cosas malas Él ha pasado? Lo rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad lo atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero ¿quién estuvo en esos momentos cuando a Él lo estaban atemorizando? Cuando Él estaba siendo atacado por sus enemigos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo invocaba. Cada vez que Él necesitaba del Señor Jesucristo, Él invocaba al Señor. Él no iba donde su amigo y le decía: amigo, ayúdame, tráeme un ejército para poder pelear contra Goliat, por decir así, cuando tuvo que pelear contra Goliat. Sino que ¿en quién confiaba Él? En Jehová. Y todas las veces que Él confió en Jehová, salió victorioso. Así también nosotros, hermanos, debemos hacer. No debemos, cuando tenemos un problema, no voy a decirle a mi amigo que me preste dinero para salir de este problema. No, lo primero que debemos hacer es doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Como lo hacía también David, porque de esa manera Dios le respondía y le ayudaba a las peticiones que él tenía, o le ayudaba con sus enemigos cuando él estaba siendo atemorizado. Después pasamos al versículo 17, al versículo 7, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces aquí nos queda más claro, pues, hermano, cuando él estaba en angustia, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba siendo atemorizado, ¿qué hacía? Lo primero lo dice aquí: invoqué a Jehová. Lo primero que nosotros también debemos hacer cuando tenemos alguna angustia, cuando tenemos algún problema, invocar a Jehová, lo primero. Después, ¿qué debemos hacer? Clamar a Jehová por su ayuda, amén, porque somos sus hijos. Si usted, por ejemplo, si usted es padre y su hijo le está pidiendo ayuda porque lo están molestando en el colegio, por decir una cosa, ¿qué va a hacer usted? No creo que se quede de brazos cruzados esperando que lo sigan molestando. Usted va en ayuda de su hijo, amén. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo viene en ayuda cuando nosotros se lo pedimos? Amén. Cuando clamamos a Él, cuando lo invocamos. Más bien nuestro Señor Jesucristo, amén. Después vemos el versículo 8 que dice. Vamos a leer del versículo 8 al 10, amén. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos, y descendió, y había tiniebla debajo de sus pies. Centrémonos en este versículo 10, amado hermano. Inclinó los cielos, Él siendo Dios, amén. Él siendo Dios no necesita nada de nosotros, pero en su grande misericordia, en su grande amor por nosotros, del cielo descendió a ayudar a David, amén. Que es lo mismo que hace en este tiempo con nosotros, porque Dios es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de ahora y es el mismo Dios de mañana. Siempre va a ser el mismo. Nosotros podemos cambiar, puede que hoy día seamos buenos y mañana seamos malos, pero nuestro Señor Jesucristo no es así. Cada día nos ayuda. Él es bueno, baja de los cielos a ayudarnos. Amén. Qué grande es nuestro Dios con nosotros. Amén. Por eso nosotros debemos darle gracias y más bien debemos confiar en Él. No ir donde nuestros familiares, donde nuestros amigos, sino el primer lugar donde nosotros encontramos refugio es con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos en el versículo 11 ahora. Vamos a leer del versículo 11 al 20. Síganme en la lectura, hermano. Amén. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento,
Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el esplendor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron torrentes de agua, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y la reprensión de Jehová por un soplo de aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Podemos ver, hermano, que en estos versículos nos va narrando David todas las veces en las que Jehová le dio su ayuda. Amén. Todas las veces en las que David clamaba, todas las veces en las que David invocaba a Dios y Jehová le ayudaba. Amén. Amén. Podemos centrarnos en este versículo 18 que dice: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Reconoce que él es débil, reconoce que habían enemigos que eran mucho más fuertes, que eran mucho más grandes que él. Pero ¿quién estaba en su ayuda? ¿Quién era más grande que esos enemigos? Jehová, amado hermano. Amén. Igual que el día de hoy, usted no debe atemorizarse, no debemos atemorizarnos cuando, por ejemplo, decimos, no, ¿qué voy a poder yo contra esa persona? ¿Cómo voy a protegerme yo? Con el mismo enemigo, hermanos, con el mismo Satanás. No, ¿qué voy a poder yo reprender a Satanás? Si nuestro Dios es más grande, hermanos. Amén. Amén. Nuestra fuerza, nuestra confianza debe estar en Jehová, porque Él siempre nos va a ayudar. ¿Y por qué hizo todas estas cosas Jehová? ¿Por qué ayudó tanto a David? Lo dice en el versículo 20. Y me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Amén. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos agradar al Señor Jesucristo. Amén. Debemos siempre debemos ser como David, en parte porque David sabemos que era un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Si por ejemplo el Señor lo mandaba a este lugar, David no decía, oh no Señor, ¿qué voy a hacer? No, me pueden ganar o no sé, puedo caer, me pueden vencer. No, ¿qué hacía David? Le hacía caso al Señor y iba nomás, porque su confianza no estaba en sus propias capacidades, sino que su confianza estaba en Jehová. Amén. Amén. Así también nuestra confianza debe estar puesta en Jehová, porque si nosotros agradamos a nuestro Señor Jesucristo, si somos como David, varones conforme al corazón de Dios, siempre vamos a salir victoriosos. Y cuando tengamos problemas o dificultades y clamemos al Señor e invoquemos a nuestro Señor Jesucristo, seremos ayudados. Amén. Amén. Siguiendo con la palabra, después del versículo 20, vamos a pasar al versículo 21. Amén. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 25. Dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Amén. Entonces, yo creo, hermano, que usted ahí donde está, ¿quiere ser recompensado por Jehová? Amén. Yo creo que sí. Y tenemos unos pasos, los cuales hizo David para ser recompensado por Jehová. Amén. El primer paso lo encontramos en el versículo 22, donde nos dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para ser recompensados por Jehová? Guardar los caminos de Jehová, guardar la palabra de Jehová, atesorarla en nuestro corazón. Amén. El segundo paso que hizo David para ser recompensado por Jehová está en el versículo 22 igual. Dice, y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué hizo? Porque muchos de nosotros, cuando vemos algo que vamos a pasar, y obviamente con nuestras fuerzas no lo podemos cumplir,
nos apartamos del camino, nos echamos a morir, hermanos. Pero eso está mal, nosotros no debemos echarnos a morir, porque Jehová, cualquiera sea su dificultad, le va a ayudar. Amén. Entonces no debemos apartarnos de Jehová para ser recompensados. Si usted quiere ser recompensado de Jehová, no se aparte del camino de Jehová. Amén. Amén. Después lo tenemos en el versículo 23, que nos dice que nosotros debemos ser rectos con Dios. No, perdón, en el versículo 24 dice, fui recto para con Él. Entonces nosotros debemos ser rectos para con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos rectos, si yo soy recto, si usted es recto, el Señor nos va a ayudar y vamos a ser recompensados. Amén. Amén. Y el cuarto paso es que debemos guardarnos de la maldad. Amén. Dice, y me he guardado de mi maldad. Nosotros debemos estar siempre firmes en nuestro Señor Jesucristo. Somos humanos, hermanos, somos pecadores, esta carne es pecaminosa. Nosotros podemos decir, Señor, no voy a hacer más este pecado, y al otro día ahí estamos de nuevo cometiendo el mismo pecado, porque somos pecadores. Amén. Nosotros no cumplimos muchas veces nuestras promesas, pero el Señor siempre está cumpliendo sus promesas. Amén. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos aparte de nuestra maldad, que nos aparte del pecado. Aunque va a ser casi imposible para nosotros dejar el pecado, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo lo podremos hacer. Amén. Como dice el pastor muchas veces, si hoy día usted dice 10 groserías, que mañana diga 9. Y que así después diga 8, hasta que al final no va a decir ninguna grosería. Pero obviamente con nuestras fuerzas no podremos. Pero con la fuerza de ¿quién podremos hacerlo? Con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos estar siempre confiados también en nuestro Señor Jesucristo, porque como dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hacía David? Se fiaba, confiaba en Jehová. No, como decía aquí en el versículo 18, aunque eran más fuertes que yo, ¿quiénes? Los enemigos, eran más fuertes que él, pero él sabía que los iba a vencer porque no lo iba a hacer con sus fuerzas. No lo iba a hacer con sus capacidades, porque si bien podemos ver cuando le tocó pelear contra Goliat, era un gigante y él era menudito. Para nuestra lógica era imposible que David pudiese ganar, pero es que la confianza de Jehová, de David, no estaba en sus capacidades. Él confiaba en alguien que era mucho más grande que ese gigante. Por esa razón lo venció. Amén. Entonces nosotros debemos confiar en Jehová y como dice el versículo, no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Vamos a seguir entonces con del versículo 26 al versículo 28. Acompáñenme, amado hermano. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Amén. Amén. Entonces lo que nos quiere decir estos versículos, amado hermano, es que nosotros debemos ser humildes. Nosotros debemos reconocer que sin nuestro Señor Jesucristo no somos absolutamente nada, no tenemos fuerzas para nada, no podremos vencer nunca a nuestros enemigos ni nuestras dificultades si nosotros no somos humildes. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos humildes, seríamos altivos, seríamos orgullosos, y a las personas altivas, a las personas orgullosas, el Señor lo mira de lejos. ¿Usted quiere que el Señor lo mire de lejos? No creo, amén. Entonces usted sea humilde. Yo tengo que ser humilde. Como nos dice textualmente el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Podamos nosotros ser humildes, hermano. Podamos reconocer, si el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestra alma, conoce hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, y el Señor sabe que con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué más nosotros debemos hacer? Debemos reconocer que nuestros enemigos muchas veces son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Invocar a Jehová, clamar a Jehová, orar a Jehová, ayunar. Amén, porque de esa manera el Señor nos va a ayudar. Como lo hacía con David, hermanos, si nosotros no somos mayores ni menores que David, nosotros podemos ser como David. Amén.
Vamos a pasar ahora vamos a leer desde el versículo 42 al versículo 46, que dice así. Si usted quiere leer, que yo me salté del versículo 29 al 41, pero en estos versículos David enseña todas las veces en las que Jehová extendió su mano en ayuda de él. Amén. Si usted quiere seguir averiguando, lea estos versículos que también son de bendición. Amén. Pero yo, para hacer un poco más corta la palabra, para no ser tan extenso y que la palabra de verdad se entienda, voy a cortarlo un poquitito. Vamos a leer entonces el versículo 42 al 46. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Mas has librado de las contiendas del pueblo. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, y al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Amén. En estos versículos nos quiere decir que a David el Señor nunca lo ponía por cola, siempre lo ponía por cabeza. Dice aquí, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblos que yo no conocía me servirá. Amén. Igual para nosotros, hermanos. Usted sabe, dice la palabra aquí en Deuteronomio 28:13, vamos a buscarlo, yo lo tengo aquí. Deuteronomio 28:13, que dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Amén. Amén. A David, amados hermanos, como dice aquí la palabra, lo ponía por cabeza de las naciones. Amén. ¿Cuánto más a nosotros? Nuestro Jehová nos pondrá siempre por cabeza. Nosotros, los hijos de Dios, siempre vamos a ser cabeza, nunca vamos a ir por cola. Amén. Porque nosotros, ¿a quién estamos representando? No estamos representándonos a nosotros mismos, sino que nosotros estamos representando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces del versículo 47 al 51, que dice así: Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Como nos dice aquí, centrémonos en el versículo 50. Lo que hacía David, ¿qué hizo después de que Jehová le ayudó? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que él hizo? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, que es lo mismo que debemos hacer nosotros. Si Dios ha sido grande con usted, si Dios le ha ayudado, si Dios, cuando usted ha tenido alguna dificultad, lo ha sacado en victoria, ¿qué debe hacer usted? Engrandecer al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Presentárselos a sus amigos, presentárselos a sus colegas de trabajo, presentárselo a su vecino, presentárselo a cualquier persona que usted vea que de verdad lo necesita. Amén. Amén. Debemos ser como David. Debemos confesarlo entre las naciones. Confesarlo, como le decía, con sus amigos. Muchas veces, si usted ve que su amigo está pasando por alguna dificultad, usted dígale que no se quede con esa dificultad, sino que hay uno que se puede encargar de su dificultad, por muy grande que sea. Por muy imposible que usted lo vea, hay uno que es más grande que esa dificultad. Hay uno que es más grande que ese problema, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nos queda como enseñanza en esto. Tal vez, hermanos, su enemigo en esta hora no es un Saúl. A usted no le está persiguiendo Saúl para hacerle daño, sino que su enemigo puede ser
cualquier problema que usted pueda tener. Usted sabe qué dificultad tendrá, qué problema usted tendrá. Pero hay una cosa que es el mismo, y es el Dios. Es el mismo Dios que había ayer, que ayudó a David. Es el mismo Dios que hay ahora, y es el mismo Dios que estará por los siglos de los siglos. Amén. Y que ayudará cuando usted necesite de su mano. Amén. Amén, amén. El Señor siempre va a estar con nosotros, hermano. Puede también que muchas veces ese enemigo del cual nosotros podemos estar hablando no sea necesariamente una persona, no sea necesariamente alguna dificultad, ya sea económica o espiritual, sino que, o sea, sí puede ser una dificultad espiritual, porque muchas veces uno tiene que pelear, hermano. Uno tiene que pelear contra esta carne. Busquemos el libro de Mateos, capítulo 26, capítulo 26, versículo 41. San Mateo, capítulo 26, versículo 41, que dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. Muchas veces esos enemigos, lo que nos persigue es nuestro viejo hombre. Son los pecados que nosotros quizás dejamos atrás y que cada día los tenemos ahí. La tentación siempre va a estar, hermano. Satanás siempre, de una u otra manera, va a querer llegar a su vida. Va a intentar hacerlo caer. Pero ¿qué es lo que debe hacer usted? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Confiar en Jehová. Como decía Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque quizás si nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a ser vencidos por Satanás. Pero si nos fiamos de Jehová y reconocemos que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, no podemos lograr las cosas, el Señor nos va a tener misericordia. Amén. El Señor nos va a ayudar, sea cual sea su dificultad, hermano. La pregunta es para usted: ¿usted en quién tiene puesta su confianza cuando usted tiene algún problema? ¿Su confianza la tiene puesta quizás en algún amigo? ¿Quizás la tiene puesta en su vecino? ¿En algún familiar? Si usted tiene su confianza puesta en esos familiares, en cualquier persona mortal, le digo, hermano, que usted está mal, o que yo estoy mal, porque muchas veces también cuando tengo problemas voy donde mi madre y le cuento mis problemas a mi madre. Cuando tengo problemas voy donde mi amigo y le cuento los problemas a mi amigo. Voy donde mi hermano y le cuento mis problemas a mi hermano. Pero ¿qué es lo primero que debo hacer yo? Clamar a Jehová. Amén. Invocar a Jehová como lo hacía David. Amén. Si yo clamo, si yo invoco a Jehová, ¿Dios no nos escuchará? Obviamente que nos va a escuchar, hermanos. Me escucha a mí, lo escucha a usted, sea de día, sea de noche, sea en medio de la noche. Quizás si el Señor lo está despertando para que ore por alguna dificultad, para que ore por su hermano, usted hágalo, hermano. Amén. Y que nuestra confianza debe estar siempre en Jehová. Así como lo hacía David, que nosotros también podamos ser varones conforme al corazón de Dios, porque si nosotros somos conforme al corazón de Dios, Él siempre estará para ayudarnos. Amén. Podamos pedirle entonces en nuestras oraciones, ahora que vamos a orar, que el Señor nos ayude, que si tenemos alguna dificultad, no intentemos hacer las cosas por nosotros mismos, sino que le pidamos ayuda al Rey de Reyes. Amén. A Él, al que es más grande que nuestro problema, al que es más grande que nuestros perseguidores, al que es más grande que cualquier dificultad que haya en el mundo. Amén. Para lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible, hermanos. Amén. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Padre amado, dándole muchas gracias, Padre amado. ¿Cuántas veces, Padre, yo he confiado, he puesto mi confianza en mis amigos para que me ayuden, Señor amado? ¿Cuántas veces he puesto mi confianza quizás en mi familia para que me den alguna ayuda? Pero cuán equivocado estaba, Señor amado. Cuán equivocado estaba, siendo que mi confianza primeramente debe estar puesto en el Rey de Reyes. Amén. Primeramente lo que debo hacer no es ir donde mis amigos. Lo que primero debo hacer, como lo hacía David, es clamar a Jehová, invocar a Jehová, y Él saldrá a mi ayuda. Yo sé, Señor amado, porque usted nos ama. Padre amado, le pido que también sea ayudando a mis hermanos si tienen alguna dificultad, si están siendo perseguidos quizás por el viejo hombre, por los pecados, Señor amado, por las tentaciones, por Satanás. Sea ayudándonos, Señor amado. Sea ayudando a mis hermanos, sea ayudando a mi vida, Padre amado, porque muchas veces nuestro espíritu quiere, Señor amado, nuestro corazón quiere alabarle, nuestra mente quiere, Señor, estar en comunión con usted todo el día.
pero nuestra carne es débil. La tentación siempre va a estar ahí, Señor, para hacernos caer. Satanás, los demonios siempre estarán ahí para hacernos caer. Pero más grande que Satanás y esos demonios y nuestras dificultades es usted, Señor amado. Y yo confío y creo que usted siempre va a estar para mí, Señor amado. Siempre, ya sea de día, ya sea de noche, ya sea de medianoche, usted siempre va a estar para mí, Señor amado. Ya sea por cualquier dificultad que tenga, Señor, ya sea que para mí sea imposible, cualquier cosa para usted es posible, Señor amado. Amén. Muchas gracias le doy porque cada día nos enseña de su palabra. Cada día aprendemos una cosa nueva, Señor amado. Gracias. Ayúdenos a ser varones conforme a su corazón, Señor amado. Y sea ayudándonos, Señor amado. Y que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón. Que podamos compartirla con nuestros hermanos cuando tengan alguna dificultad. Que podamos compartirla con nuestra familia. Quizás esa familia que no conoce a Dios. Quizás esa familia que está pasando por alguna dificultad. Nosotros podamos hablarle lo que hacía el rey David. Le pedía al Señor, le pedía, clamaba y le invocaba al Señor. Y usted, Señor amado, lo libraba de todas las cosas. Lo libraba de sus enemigos, lo libró de Saúl, Señor amado. ¿Cuánto más el día de hoy cuando nosotros tengamos dificultades, Señor amado? Siendo que usted era el mismo Dios de ayer, es el mismo que hay hoy y es el mismo que estará por los siglos para con nosotros. Amén. Así es. Muchas gracias por todo, Señor amado, le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos glorias a Dios.